Bienvenida, compañeras. A continuación, el grupo número 2 del debate de la unidad 2. Como integrantes tenemos Alba Encalada, Carelis Freire y mi persona, América González. Nuestro tema de hoy es evaluación institucional como herramienta para la innovación y la transformación. Como sabemos, la evaluación institucional ha dejado de ser únicamente un mecanismo de control o rendición de cuentas para convertirse en una herramienta estratégica que impulsa procesos de innovación y transformación en las organizaciones educativas, en contextos cada vez más dinámicos, marcados por desafíos pedagógicos, tecnológicos y sociales. Las instituciones requieren mecanismos que les permitan autoanalizarse, identificar fortalezas, reconocer debilidades y proyectarse hacia el futuro con una visión crítica y propositiva. Bajo esta perspectiva, la evaluación no solo mide el cumplimiento de metas, sino que promueve la mejora continua y la toma de decisiones fundamentales. A continuación, mi compañera Albita. Buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre las funciones de la cultura institucional. Tenemos la cultura institucional es fundamental porque moldea la forma en que las personas piensan, sienten y actúan dentro de una organización. Sus funciones permiten mantener la coherencia organizativa, fomentar la identidad compartida y facilitar los procesos como la innovación, la toma de decisiones y la adaptación al cambio en instituciones educativas especialmente. Estas funciones influyen directamente en el clima escolar, el trabajo colaborativo y la calidad de aprendizaje. Como nos dice José, que la cultura y organización software de Mides plantea que la cultura institucional defiende el software mental que guía el comportamiento de los individuos y las organizaciones. Su función como estructura es no visible, pero poderosa que regula las interacciones y decisiones. Su importancia permite entender las diferencias de comportamiento y tomar decisiones más conscientes sobre el cambio organizacional. Hemos de ser conscientes de que la cultura institucional hace e identifica en resolver los problemas básicos de la organización respecto a la supervivencia y adaptación. Sus funciones principales son la función socializadora. Aquí nos dice que rodea a la organización a proporcionar consenso sobre la misión fundamental de la organización, la razón para existir y la comunicación. También tenemos la función identificadora y diferenciadora. Aquí proporciona la identidad colectiva a los miembros, facilitando la integración y el sentido de pertenencia, a la vez diferencia a la organización de otros, estableciendo límites culturales que la definen y la coaccionan. También tenemos la función epistemológica. Permite comprender la organización como el fenómeno social complejo, integrado conceptos como valores, motivaciones, calidad de vida laboral, cambio organizacional y percepciones internas y externas. También tenemos la función legitimadora. Justifica el sentido y el valor de las organizaciones y del trabajo de sus miembros, brindando cohesión, sentido y orientación. Actúa como un mecanismo de defensa frente a la incertidumbre y contribuye al establecimiento y a la estabilidad del sistema social. También tenemos la función reguladora o controladora. Establece normas informales de conducta que indican cómo deben relacionarse los miembros y cómo deben actuar, regulando las interacciones y manteniendo el orden interno. Otra función importante tenemos la función motivadora. Los valores compartidos generan compromiso, cooperación y sentido de propósito, la participación en la toma de decisiones y la identificación con metas comunes. Tenemos también la función simbólica. Aquí nos dice que la cultura representa de forma simbólica la vida social de la organización, expresando sus valores, creencias y aspiraciones compartidas a través de gestos, símbolos, rituales y lenguaje. También tenemos otro dato muy importante como es una organización que aprende.
Una organización que aprende asume que los cambios cognitivos o prácticos que suceden en las personas de centro educativo son dependientes de la emergencia de nuevos patrones colectivos y organizativos mentales. Se produce aprendizaje organizativo cuanto ante la constancia de errores y la dificultad de la estrategia en acción de uso se modifican los modos de funcionar anteriores de la organización, las creencias culturales y además es capaz de analizar el propio sistema de aprendizaje mediante la organización detecta y corrige sus errores, es decir, desarrolla un mecanismo de metacognición organizativa. Conocer los mecanismos de aprendizaje organizativo permite regular cada vez más adecuadamente y generar otros nuevos que correspondan a nuevas demandas. Las características de una organización que aprende tenemos: cultura abierta al diálogo y a la crítica constructiva, comunicación horizontal y participación activa, liderazgo, facilitadores y aprendizaje, evaluación constante de prácticas y resultados, transferencia y sistematización de conocimiento y flexibilidad organizativa y disposición al cambio. Muy bien, compañera Albita. Ahora yo le tengo una pregunta en base a lo que usted nos ha comentado. ¿De qué manera las características como la cultura abierta al diálogo, la comunicación horizontal, la evaluación constante y la flexibilidad organizativa contribuyen al desarrollo de una organización que aprende? ¿Nos podría explicar, por favor? Gracias, compañera. Claro, las características mencionadas son fundamentales para el desarrollo de una organización que aprende, ya que crean un entorno propicio para el aprendizaje colectivo y la mejora continua. Podemos decir que una cultura abierta al diálogo y a la crítica constructiva permite que los miembros de las organizaciones compartan ideas, identifiquen problemas y propongan soluciones sin temor, lo que favorece la innovación y el crecimiento personal. Además, la comunicación horizontal y la participación activa promueven relaciones más equitativas, fortalecen el trabajo en equipo y permiten que todas las voces sean escuchadas. La evaluación constante de prácticas y resultados facilita la identificación de fortalezas y debilidades. Y por último, la flexibilidad organizativa y la disposición al cambio son esenciales para adaptarse a contextos diversos, asumir desafíos y renovar prácticas absolutas, lo que le garantiza la sostenibilidad del aprendizaje constitucional e institucional. Muchas gracias, compañera. Con esto nos quedó claro sobre lo que usted nos ha hablado el día de hoy. A continuación, nuestra compañera Carelis. Muchas gracias, compañero. Bueno, continuamos con el tema de la cultura institucional en las organizaciones escolares. La cultura institucional en las organizaciones escolares se refiere al conjunto de valores, creencias, normas, prácticas, símbolos y comportamientos que configuran la identidad y dinámica interna de una institución. En las escuelas, la cultura institucional refleja la historia y filosofía de la institución y determina la manera en que se enfrenta al cambio, se resuelven conflictos y se implementan innovaciones. Según el autor Fulan 2002, una cultura escolar positiva y colaborativa es esencial para mejorar aprendizaje en los estudiantes y fortalecer el desarrollo profesional docente. Por otro lado, una cultura institucional rígida, jerárquica o desarticulada puede generar resistencias al cambio, baja motivación del personal y una experiencia escolar negativa para los estudiantes. Por ello, comprender y gestionar la cultura institucional se vuelve clave para mejorar en las escuelas que sean más efectivas, inclusivas y centradas al desarrollo integral. A continuación, tenemos los componentes de la cultura institucional. Los valores. Ellos son los que la institución considera importante, como el respeto, responsabilidad, equidad, entre otros. Normas. Son reglas formales e informales que rigen la conducta en la institución. Símbolos. Se refiere a los uniformes, al logotipo, a la bandera, al himno escolar de cada institución educativa. Rituales son los actos cívicos, celebraciones y reuniones dentro de dicha institución. Y las creencias compartidas son ideas comunes sobre educación, disciplina, éxito, entre otros.
Como siguiente tenemos la importancia de la cultura institucional en las organizaciones escolares. Considero que es fundamental esta cultura en las organizaciones porque define la identidad, los valores y las normas que guían el funcionamiento de la comunidad educativa e influyen directamente en el clima escolar, en la convivencia entre docentes, estudiantes y directivos, y en la manera en la que se toman decisiones y se enfrentan los desafíos, porque con una cultura institucional sólida y coherente se promueve el sentido de pertenencia, la motivación del personal y la participación activa de las familias, y así logramos mejores condiciones para el aprendizaje. Continuamos con los retos actuales de la cultura institucional. La resistencia al cambio, la falta de identidad institucional clara, la comunicación deficiente entre los miembros de la comunidad escolar y la desconexión entre el PEI, que es el proyecto educativo institucional, y la práctica diaria. Muy bien, compañera. A continuación, mi pregunta para usted sería, como futuro docente, ¿qué acciones cree que pueden fortalecer la cultura institucional en una escuela? ¿Nos podría ayudar, por favor? Claro, compañera. Bueno, yo como futura docente considero que una de las acciones sería fortalecer la cultura institucional asumiendo un rol activo en la promoción de los valores antes mencionados. Y para lograrlo es fundamental participar en proyectos escolares, manteniendo una comunicación abierta y respetuosa con colegas, estudiantes e familias, también involucrándonos en la toma de decisiones para favorecer el bienestar común. Además, considero importante alinear la práctica pedagógica con la misión y visión de la institución, valorando la diversidad cultural y social del entorno escolar, para fomentar un clima inclusivo que favorezca la convivencia. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañera. A continuación, vamos a ver el siguiente subtema, que son los instrumentos de evaluación interna de la cultura institucional. Estos instrumentos son una serie de técnicas cualitativas y cuantitativas que permiten analizar la cultura institucional desde sus niveles más superficiales hasta los más profundos. Estos instrumentos de evaluación interna se orientan a captar tanto los aspectos visibles, entre ellos como las normas, los símbolos y las prácticas, como los implícitos, que son los valores, las creencias y las presunciones. Entre ellos tenemos la observación participante. Esta es una técnica de origen etnográfico que permite al evaluador convivir dentro del contexto escolar, observando comportamientos, rutinas, dinámicas y símbolos. Por otro lado, tenemos la entrevista, esta a su vez se clasifica en estructurada, quiere decir con un guión cerrado, la semiestructurada, esta en cambio es con un guión flexible que permite indagar más allá, y la última, que sería en profundidad, en la cual exploran creencias y significados personales sin estructura rígida. También tenemos el grupo de discusión, los cuales se dan mediante reuniones grupales de entre 6 y 12 personas, donde se promueve la interacción espontánea y el debate sobre aspectos de la vida institucional. También tenemos los cuestionarios, que se utilizan para recoger información cuantitativa o cualitativa a gran escala. Pueden ser de preguntas cerradas, preguntas abiertas y mixtas. Tenemos también el análisis de productos culturales. Estos conscientes en examinar objetos físicos y simbólicos, como carteles, reglamentos, proyectos escolares, espacios decorados, documentos oficiales, etc. Estos se reconocen en 3 subtipos, que son los análisis de construcción culturales, análisis documental y la estrategia del basurero. Por último, tenemos la metaevaluación. Es la evaluación crítica del propio proceso evaluativo. Se enfoca en validar la credibilidad, la transferibilidad y la coherencia interna de los resultados obtenidos, asegurando que el proceso haya sido ético, riguroso y útil. Como conclusión, podemos decir que, en síntesis, la evaluación institucional constituye un recurso fundamental para promover la innovación y la transformación en los entornos educativos.
siempre que se enfoque desde una mirada formativa, crítica y participativa. Cuando se concibe como un proceso continuo de análisis y retroalimentación, permite generar conocimiento útil para rediseñar proyectos educativos, fortalecer liderazgos, mejorar la gestión escolar y adecuar las respuestas institucionales a las demandas sociales. La clave está en superar enfoques o maneras técnicas de adoptar una perspectiva que articule los resultados evaluativos con procesos reales de mejora. Esto es todo lo que podemos decir, licenciada y compañeras. Muchísimas gracias por su atención.